Romanos, capítulo 15, versículo 33, primeramente, la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 33, y luego nos vamos a pasar al capítulo 16, allá adelantito, en el versículo 20. Primero es Romanos 15, 33. A ver, todos juntos, hermanos, es un texto pequeño. Dice de la siguiente manera: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. A ver, una vez más. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ahora, adelantito, capítulo 16, versículo 20. Dice así, todos juntos: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. En esta misma posición, hermano Elías, diríjanos en oración por el mensaje de esta mañana. Padre Santísimo, Jehová Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por permitirnos estar aquí en su santa casa de oración. Y le pedimos, Señor, que nos mande su bendición y que unja al pastor para que nos envíe la palabra precisa para que nos llegue algo en nuestro corazón. Y también le pido, Señor, para que usted bendiga todos los hogares de nuestros hermanos, ponga su mano poderosa sobre todos ellos. Le pido por todos aquellos que están sufriendo en las guerras, todos los que están sufriendo por las aguas, todos los que están sufriendo por enfermedad, Señor. También le doy gracias por devolverme la salud, Señor, en estas semanas que pasaron. Y le pido, Señor, que nos dé licencia de seguir caminando, agarrados de su mano, Padre Santo. No nos suelte, Señor. Nosotros queremos estar con usted y alcanzar su divina promesa que nos dio, Señor, de estar con usted en su santísimo paraíso. Te damos gracias por todo el bien que usted nos da en la vida. Y también, Señor, te damos gracias por la vida, la salud y por las criaturas también que estén muy bien. Padre Santísimo, sabemos que no somos merecedores de nada, pero todo se lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En los dos textos que acabamos de leer se habla acerca de la paz y de Dios. Dice el primer versículo de Romanos 15, 33, y el Dios de paz. Quiere decir que en la naturaleza divina, en la esencia de Dios, Él es paz. Así como Dios es amor, como Dios es bondad, como Dios es justicia, como Dios es santidad, también aquí dice la palabra que es paz, Dios de paz. Y en el versículo 20 del capítulo 16, pues otra vez a mencionar lo mismo, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Dios de paz. La preposición de, que es una palabrita pequeña, esa preposición gramaticalmente está indicando el origen o la esencia o la naturaleza de lo que es algo o de lo que es alguien. Por ejemplo, en este caso dice que Dios de paz, en Dios está la paz, porque es su esencia, es su naturaleza, de Él proviene esa paz. Así es que hoy vamos a meditar en la paz que proviene de Dios, la paz que proviene de Dios. Ese es el título del mensaje de esta mañana, ¿sí? La paz que proviene de Dios. En un momento, en una situación que hemos tenido en nuestra vida, en un arranque de nuestro carácter, hemos quebrado algo, hemos tirado algo, hemos tal vez hasta tomado actitudes muy negativas, hemos ofendido a alguien en un arranque de descontrol de nuestro estado de ánimo, ¿sí? Cuando nos llegamos a enojar, cuando nos llegamos a desesperar, cuando nos sentimos afectados por algo y queremos desahogarnos, hay quienes le pegan a la pared con su puño, le pegan a la pared, o si ven cosas en la mesa las tiran, o
rompen hasta el espejo. Hay quienes le dan un puñetazo al espejo en su desesperación. No sé si a usted le ha pasado algo, o se ha enojado con su esposa, se ha enojado con sus hijos y les ha dicho palabras hirientes que después se arrepiente. Después usted sufre la consecuencia de haber hecho algo indebido porque perdió el control, perdió, como decimos en el sentido cotidiano, perdemos los estribos y no nos controlamos y hacemos cosas hasta a veces hasta ridículas y hacemos cosas de niños, actuamos infantilmente porque perdemos el control. Y veamos estos textos, por favor. Les invito a que vayamos a estos textos. Vayamos en el capítulo 57 de Isaías, versículo 21. Isaías 57, 21. Vamos a empezar a utilizar nuestras vidas, por favor. Isaías 57 y versículo 21. Dice de la siguiente manera: no hay paz, dijo mi Dios, pero ¿para quiénes? No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, es decir, para aquellos que no tienen una relación correcta con Dios, que no caminan en la voluntad de Dios, que no viven para Dios. Entonces para ellos no hay paz, ¿sí? Y por eso es que en nuestra vida sin Dios, o cuando estábamos sin Dios, pues tomábamos actitudes a veces agresivas, actitudes malignas, actitudes negativas contra algo porque queríamos buscar un desahogo, queríamos desquitarnos, queríamos vengarnos, hacer algo por lo que nos estaba sucediendo y perdíamos el control. Bueno, un pasaje más todavía, Proverbios 12, 16, por favor. Vamos ahora hasta el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 12 y versículo 16. Y dice de la siguiente manera ahora este texto. Proverbios 12, 16. El necio al punto da a conocer su ira. Fíjense bien, hermanos, lo que nos dice este texto. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos ofende? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos dice una palabra indebida? Que puede ser alguien familiar, puede ser alguien de la calle, puede ser una persona que nos encontramos en el metro, pero cuando algo sucede, cuando algo nos dicen, ¿cómo reaccionamos? Si nos ponemos rojos, si nos ponemos de mal humor, si actuamos indebidamente, pues dice aquí el texto, damos a conocer nuestra ira. En cambio, si nos refrenamos, si actuamos correctamente, entonces pues actuamos de forma prudente. Capítulo 15, versículo 1, de ahí mismo de Proverbios 15, 1. Proverbios 15, 1 dice: la blanda respuesta, ¿qué cosa hace? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿No les ha pasado, hermanos, que estamos platicando bien en familia, estamos platicando bien en la mesa, estamos desayunando, estamos cenando, estamos platicando bien? Y no falta que alguien diga algo indebido y empezamos a discutir y empieza a subir de tono la discusión, empieza a subir de volumen las palabras, hasta empezamos a gritar, ¿sí? Hasta nos desesperamos y pegamos en la mesa o tiramos las cosas porque perdemos otra vez el control. Y dice aquí el texto que la blanda respuesta, ¿qué es lo que hace? Quita la ira, pero la palabra áspera, es decir, si seguimos discutiendo, si seguimos hablando duro, pues eso complica más la situación y terminamos mal, ¿sí? Hasta llega el punto que al esposo pues lo mandan a dormir con el perro porque se puso tan agresivo que mejor hazte un lado, ¿sí? Entonces las cosas se han puesto así muy críticas. Bien, Proverbios 16, 32, allá adelantito todavía, Proverbios 16, 32. Proverbios 16, versículo 32, dice de la siguiente manera. Lo leemos todos juntos, hermanos, todos a una sola voz. Proverbios 16, 32, dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, el que
que toma una ciudad. Hace un momento veíamos cosas mejores en el libro de Eclesiastés. Ahora aquí tenemos un texto que habla acerca de esa situación. Mejor es el que tarda en ¿qué? En airarse, en enojarse. Ahora, es fácil, hermanos, controlarse. Es fácil. Cuando estamos hirviendo por dentro, cuando estamos en ebullición, cuando parecemos un volcán a punto de hacer erupción, hermanos, ¿es fácil controlarse? No, hermanos, no es tan fácil, ¿no? Pero miren aquí lo que dice el texto: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Por eso es que luego en la televisión, en los comentarios, los consejeros luego dicen: cuente hasta 100. Bueno, cuente hasta 100. Yo debo de contar hasta 1000, porque no, hermanos, es que la cosa se pone a veces difícil, la situación, ¿sí? Y no es fácil controlarse. Pero podemos preguntarnos: ¿por qué no me puedo controlar? ¿Por qué no puedo cambiar mi carácter? ¿Por qué soy tan iracundo? ¿Por qué soy tan enojado? ¿Por qué soy tan desesperado? ¿Por qué me angustio tanto? ¿Por qué hago cosas ridículas? ¿Por qué no me freno en momentos críticos y hasta ofendo y lastimo y causo problemas? Y en mi vida espiritual hasta me alejo de Dios. Porque a veces ocurre así, de que alguien está tan enojado que dice: no, yo ya no voy a la iglesia, yo ya no busco a Dios, yo ya mejor me quedo en mi casa porque pues esto no me ayuda a mí en nada. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, vamos a ver precisamente el asunto de la paz de Dios, de la paz que proviene de Dios. Hay 3 clases de paz en la Biblia, 3 clases de paz. La primera clase es la paz de Dios, la paz de Dios, pero con relación hacia Él. La paz en donde la relación entre el hombre y Dios se restablece, ¿sí? Y eso es cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. La paz con Dios, ¿sí? Primero vamos a ver este pasaje para que entendamos esta situación. Romanos capítulo 5, versículo 1, lo conocemos muy bien este pasaje bíblico. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, ¿qué cosa tenemos? Tenemos paz para con Dios. Entonces, la primera paz que menciona aquí la Biblia es la paz con Dios, que tiene que ver con la reconciliación entre Dios y el hombre. A causa del pecado, a causa de nuestra condición pecaminosa y lo que hemos hecho en nuestra vida, alejándonos de Dios, siendo desobedientes, pisoteando su ley, hemos establecido una enemistad entre Dios y nosotros. Pero por medio de Cristo, por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo, cuando hemos aceptado su mensaje, hemos aceptado su obra en la cruz, lo hemos aceptado arrepintiéndonos y creyendo en su obra, entonces se restablece la relación entre Dios y nosotros, y por lo tanto hay paz en nuestro corazón. Ya no hay enemistad entre Dios y nosotros. Fíjense bien, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Vamos a Colosenses capítulo 1 y versículo 20. Colosenses capítulo 1 y versículo 20. Dice la palabra del Señor en este texto, Colosenses 1:20: y por medio de Él, es decir, de Cristo, y por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y miren, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz. Por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y aceptando ese mensaje glorioso, aceptando en nuestro corazón por fe, entonces se restablece la paz entre Dios y nosotros. Vamos a ver todavía un pasaje más. Efesios capítulo 2, versículos del 14 al 15. Efesios 2, ahí cerquita. Colosenses 2, versículos 14 y 15. Dice así: porque Él, o sea, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, es decir, la carne de Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz entre Dios y nosotros,
se restableció la paz. Así es que ya no hay enemistad entre Dios y nosotros. Por eso es que podemos orar con confianza. Por eso podemos esperar de que Dios nos va a bendecir. Por eso esperamos en que Dios nos va a ayudar a salir de los conflictos que tenemos, por el hecho de que hay paz entre Dios y nosotros. Nos podemos acercar confiadamente cada día, cada mañana, cada anochecer. Podemos acercarnos a Él con plena confianza, porque la relación entre Dios y nosotros es una buena relación, es una excelente relación en realidad, porque ahora Dios con nosotros estamos en paz, ¿sí? Entonces, qué bendición tan grande. Entonces, la primera clase de paz es la paz con Dios, que tiene que ver con la obra del Señor Jesucristo. En segundo lugar, es la paz interior, la paz que, habiendo aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal y restableciendo nuestra relación con Dios, entonces interiormente nos sentimos bien. Porque la condición del hombre es una condición inestable, es una situación de guerra interna. ¿Por qué reaccionamos mal? ¿Por qué reaccionamos agresivamente? ¿Por qué tomamos actitudes negativas cuando las cosas están bien? Incluso estando en una buena situación con alguien, ¿por qué en un momento dado le quedamos mal, le afectamos, le herimos en sus sentimientos? Porque hay una guerra interior, ¿sí? Podemos ver, hermanos, y es muy común que yendo en el metro, hermanos, nada más con que alguien nos codee, con que alguien le empuje, ¿qué pasa inmediatamente? La persona empieza a reaccionar mal. ¿Y por qué me empujaste? ¿Y quién te crees? Y empiezan las discusiones, ¿sí? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque hay un problema interno, porque la persona está mal dentro, ¿sí? No está mal de la cabeza, está mal del corazón. Y del corazón surgen todos los problemas, por eso reacciona mal, ¿sí? Hay quienes se enojan con su carro y lo patean. Hay quienes se enojan con el perro y lo patean. Hay quienes se enojan con todo el mundo y quieren patearlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están mal en su interior. Una persona tranquila, una persona que está en paz consigo misma, es una persona que no hace daño, no tiene por qué hacerlo, porque razona bien, piensa bien, ve bien las cosas con visión, sabe las consecuencias y por eso no se mete en aprietos. Pero una persona que anda como león enjaulado, como dice la gente, entonces es una persona que en un momento dado reacciona mal. No es más que ocurra alguna situación que no le agrade para empezar a explotar, a hacer de la suya, porque está mal. Pero en cambio, cuando uno recibe a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida y Él viene a nuestro corazón, Él mismo coloca la paz. Fijémonos lo que dice Juan capítulo 14, versículo 27. Juan capítulo 14 y versículo 27. Juan capítulo 14 y versículo 27. Vamos a leer, hermanos, estos textos son muy comunes, ¿sí? Juan capítulo 14 y versículo 27. Todos juntos vamos a leer. Tomemos en consideración para nuestra vida espiritual estas palabras grandiosas del Señor Jesús. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Entonces, miren, hermanos, esa es la paz interior. ¿Han visto un pajarito en los alambres y hasta en los cables de alta tensión y en medio de una tormenta? ¿Han visto parado un pajarito ahí? Hermanos, los cables van y vienen por el viento tan fuerte. ¿Y cómo está el pajarito? O está en las ramas de un árbol y los vientos están fuertes y las ramas se mueven de un lado para otro y el pajarito. ¿Por qué? Porque el pajarito en su corazón, en su pequeño corazón, tiene la paz de Dios.
Él está tranquilo, pase lo que pase. Él sabe que está bajo el cuidado de Dios. Y lo mismo ocurre en un buen cristiano. Digo buen cristiano porque hay cristianos que aún todavía siguen reaccionando mal. Y ahorita voy a decirles por qué. Pero un buen cristiano reacciona tranquilamente, aun cuando la situación está crítica, y no hace niñerías, no actúa indebidamente, porque él está experimentando la paz de Dios. Ahora veamos en Filipenses capítulo 4, versículo 7, por favor. Filipenses capítulo 4 y versículo 7, allá adelante. Filipenses capítulo 4 y versículo 7. A ver, leamos todos juntos este pasaje, hermano. Filipenses 4, 7. Dice así la palabra del Señor, ¿sí? 4, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense bien, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que no es comprensible. No sé si les ha pasado, hermanos, que ha habido momentos en que usted está en un serio problema, está en una situación crítica, puede ser de enfermedad, puede ser un problema económico, puede ser que haya perdido un ser querido, puede ser de un accidente, pero en ese momento en que usted está viviendo esa experiencia desagradable, interiormente usted está en paz, interiormente usted se siente tranquilo y usted dice, pues tengo un serio problema, pero por eso me siento bien. ¿Sabe qué es eso? Es la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. ¿Sí? Es la paz parecida a la del pajarito que está en medio de la tormenta. Pero esta es una paz que nos da el Señor. Y por eso es que pueden pasar situaciones críticas en nuestras vidas, pero por dentro nos sentimos bien. Ahora, pensemos en una experiencia especial del apóstol Pablo. Él está encarcelado en Filipos. Usted puede leerlo en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Está encarcelado en Filipos. Lo han maltratado a él y a su colaborador Silas. Los han maltratado, les han dado duro con varas, porque así dice el texto. Los golpearon con varas. Los metieron en lo más profundo del calabozo. ¿Qué estaban haciendo medianoche? ¿Se estaban enojando? ¿Estaban gritando? ¿Estaban protestando contra el gobierno romano? ¿Estaban echando los rayos y centellas al carcelero? ¿Qué estaban haciendo? Cantando y orando. De tal manera que el carcelero quedó impresionado. ¿Por qué? Porque en su interior ellos estaban experimentando la paz de Dios. Es la paz interior. ¿Cuándo alguien experimenta la paz interior? Cuando está con el grupo de los optimistas. No. Cuando está haciendo yoga. No. Cuando le salen bien las cosas. No. Es cuando Cristo está en su corazón. Es así cuando una persona experimenta de esa paz que es grandiosa, que no la puede experimentar cualquier persona. Miren, hay gente que dice, cuando te sientas mal, salte a correr, ¿sí? Desahógate en la calle. Hay una terapia que dicen, pon un costal y pégale duro, ¿sí? Y desahógate. Y así mucha gente le hace. Pero en unas horas, en unos días más adelante, pues le tiene que seguir pegando al costal porque no puede dominar eso. Hay quienes dicen, vete a un cerro y ponte a gritar como loco. Lo puede hacer, sí. Son las famosas terapias psicológicas, son los recursos que el hombre trata de poner para solucionar eso. Pero lo mejor es que Dios se encargue de nuestro corazón. Porque nadie puede dominarlo, nadie puede cambiar a su corazón más que Dios. Y cuando una persona tiene a Cristo, lo tiene todo, y entonces experimenta de esa paz que proviene del Señor. Puede ser que en un momento dado su familiar, su esposo, su esposa, su hijo, su hija, le estén diciendo cosas hasta hirientes, pero usted está en paz por dentro. Y usted está tranquilo, está calmo, porque sabe que Dios le está diciendo que tiene esa paz que proviene de Él. Entonces es grandioso. Ahora pensemos en el Señor Jesús. Él iba rumbo al Calvario.
Él iba con su cruz cargando, fue protestando, fue diciendo cosas duras contra la gente que le había pedido que le crucificara. Hizo alguna protesta, alguna manifestación, aprovechó ese momento para poder enjuiciar a los sacerdotes y las autoridades religiosas que le estaban pidiendo que le crucificaran. ¿Cómo llegó Jesús a la cruz? Sí llegó a afectar. Él iba cargando sus pecados. Él se sintió solo. Él pudo decir, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Pero él durmió en paz. Él murió en paz. De tal manera que ahí en la cruz, antes de expirar, dijo estas palabras: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Él estaba tranquilo. Él sabía que estaba haciendo la voluntad del Señor, porque había una paz interior grandiosa. Y es la paz que Él nos comparte. Por eso el Señor Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo trata de darnos paz a través de recursos netamente humanos. Por eso es que luego la gente dice: ponte a hacer yoga. Si haces yoga, entonces vas a estar en una calma, en una serenidad, te vas a conectar con los astros, con las estrellas. Eso no, hermanos, eso no tiene nada que ver con el corazón. Nadie puede cambiar el corazón humano. Pero hay gente que le escucha, luego dice: no, es que, mira, vete a divertir para que estés tranquilo, desahógate, vete a un circo, ¿sí? Se cuenta que en cierta ocasión un hombre fue a ver a un psicólogo, un hombre, y dijo: tengo muchos problemas, tengo muchas situaciones difíciles, no me puedo controlar en mi carácter, recomiéndeme algo, doctor. Y dice: ve a este circo y hay un payaso que te va a ayudar y te va a sacar adelante, que te va a hacer que estés tranquilo. Y le dice ese personaje: yo soy ese payaso. Sí, porque nadie puede cambiar el corazón del hombre más que Dios. Entonces la paz interior no se consigue más que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que aprovecha las vacaciones y dice: bueno, me voy a ir a un lugar tranquilo para descansar, para olvidarme de mi estrés, para olvidarme de mis problemas. Pero ¿cómo regresa después de las vacaciones? Hasta más cansado, más agotado y además económicamente en ceros. Y entonces se meten problemas. ¿Qué es mejor? ¿Buscar a Dios o seguir el consejo del hombre? Entonces, tomemos en cuenta eso. Y por último, la tercera. Ya vimos la paz. Primero es la paz con Dios. Segundo, la paz interior. Tercero, lo más difícil, la paz con la gente. La paz con la gente. Tener paz con la gente no es fácil, hermanos. No es fácil, hermanos, tener, aún en la misma familia, ¿cuántos no peleamos? ¿Cuántos no tenemos dificultades? Hay días que nos levantamos, como dice por ahí, con el pie derecho y hasta tenemos un canto cristiano en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo estamos tarareando, pero a la hora de servir el desayuno no falta quien haga algo indebido y nos saca de quicio. Y entonces empieza el pleito, empieza la pelea. ¿Y cómo se va el esposo al trabajo? Se va todo enojado, sin desayunar. Y la esposa cómo se queda frustrada porque se levantó temprano, se levantó con gozo, con la finalidad de atender bien al esposo, pero terminando, hermano. Es difícil tratar a la gente. Miren, hermanos, el trabajo más difícil, y ustedes lo saben, es el trabajo con la gente. Todos los trabajos con la gente son difíciles, porque usted puede tener una máquina y puede enojarse la máquina y la avienta por allá. ¿Y qué le va a decir la máquina? A ver, ¿por qué me aventaste? ¿Le va a decir eso a la máquina? No. Pero cuando trabaja con gente, esa es otra cosa. Todos los que trabajamos con personas, hermanos, todos, pastores, maestros, doctores, psicólogos, consejeros, empresarios, todos los que tengan que ver con gente, siempre terminamos mal. Y dicen los médicos que los hombres, por eso se mueren de ataques cardíacos, porque no soportan a veces las presiones de la vida, ¿sí?
Pero ¿quién nos puede ayudar a poder soportarnos unos a otros? Y no solamente soportarnos, sino a tener esa paz con los demás. Fijémonos, hermanos, lo que dice la Escritura. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Romanos 12, 18. Dice así. Si es posible, a ver todos juntos, hermanos, vamos a Romanos 12, 18, todos juntos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en guerra con todos. No, ¿verdad? Porque a veces como que eso es lo que pasa en nuestras vidas. Ya llegamos al templo y, ya dices cómo llegó la hermana, qué mal vestida, mira esas zapatillotas. Y empezamos a entender. Ya dices ese hermano con su chamaco que damos está dando guerra. Y empezamos a creer. ¿Qué problema? Porque entonces ya surge ahí un conflicto interno. Y al estar mal dentro de nosotros mismos, tarde o temprano vamos a sacar a reducirnos. Y dice aquí el texto. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz ¿con quiénes? Con todos los hombres, con todos. Pero es fácil estar en paz con todos, hermanos. No es fácil. Les he comentado, hermanos, que hace muchos años en la escuela tenía una amiga que decía: cuando conozco más a la gente, quiero más a mi perro. Entre más conozco más a la gente, más quiero a mi perro. Porque sí, es difícil, hermanos, es difícil. Ahora la gente dice, no, quieran mucho sus perros, sus gatos, sus pollos, lo que sea, lo que tengan. Pero hermanos, qué difícil es tratar a la gente. Pero ¿qué es lo mejor, hermanos? Es llevarlos bien con todos. Ahora vamos a ver aquí este texto, 14, 19 de Romanos, 14, 19. Fíjense bien el consejo de Dios. No es el consejo del pastor, no es terapia de yoga, no es una terapia de psicología. Es aquí la enseñanza de la palabra de Dios, 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye, ¿qué cosa? Contribuye a la paz y a la mutualificación. Sigamos a lo que contribuye, es decir, hagamos lo posible de que todas las cosas marchen en paz. En una iglesia pequeña como lo que estamos nosotros aquí, hermanos, las relaciones son más estrechas, la comunión es más estrecha y por lo tanto es más propicio a tener conflictos. En una iglesia grande, supongamos, hermanos, que tuviésemos una iglesia de mil miembros, de 1000 personas, ¿sí? Hermanos, nos perdemos. ¿Sí? Nos perdemos. Simplemente entramos, alabamos, cantamos, escuchamos el mensaje y nos vamos, porque son tantos que nos perdemos. Pero en una iglesia pequeña, no. ¿En dónde habrá más problemas? ¿En una familia de 50 miembros o de 10? ¿En dónde va a haber más problemas? Los de 10, porque están más estrechos, están más juntos, ¿sí? Nuestra hermana Tere, hace muchos años, quisiera dar este ejemplo, nuestra hermana Tere hace muchos años tenía conejos y los ponía en una jaula a sus conejos. Los conejos se estresaban tanto al estar juntos que hasta perdían su pelaje. Cuando uno está estrecho con alguien, hermanos, empieza a sacar lo que tiene, ¿sí? Por eso dice la gente, para conocer a Andrés, ¿qué más? Hay que vivir con él un mes, exactamente, ¿sí? Ustedes me pueden decir, ay, el pastor es bien espiritual. No, el pastor casi se parece a Mahatma Gandhi. No, hermanos, vivan conmigo 2 días, ¿sí? Vivan conmigo. Les invito a la casa 2 días. Y se van a dar cuenta la clase de monstruo que es el pastor. Porque sale a relucir, como dice la gente, el cobre. ¿Sí o no? Sale a relucir el cobre, sale a relucir lo que somos. Aquí nos vemos así, bien cariñosos,
bien pasivos. No, casi, las hermanas son Santa Teresa de Calcuta. Son de verdad con un carácter tan meloso, tan agradable, pero hay que ir a sus casas. Y ahí se conviertan Cruella de Vil. ¿Saben quién es Cruella de Vil, verdad? Bueno, pues sí, hermano, porque sale a reducir el carácter. Se nos conoce tal y como es. Por eso es que, fíjense bien, hermanos, los consejeros cristianos recomiendan a los jóvenes que conozcan bien a la futura pareja, que la conozcan bien, porque cuando no hay un conocimiento de la persona con quien uno va a establecer pues su relación para toda la vida, y uno solamente pues se mensajea por el Facebook, por el chat y todo eso, hermanos, la primera semana se les caen las máscaras, se cae todo y empiezan a darse cuenta de la clase de persona con que se casaron. Dicen, ¿y ese con quien me casé? Pues sí, pues no lo conocía, ¿no? Por eso los jóvenes tienen que venir a la iglesia, tener actividad. Qué bueno que tuvieron su velada de oración y estar juntos. A lo mejor por ahí se disgustaron, pero qué bueno que surgió eso, porque de esa manera se van conociendo para que el día que se casen digan, pues es que era un monstruito, era una muestrita. Pues sí, pues ya me casé con ella, porque pues, le amo, está bien, ¿sí? Hay que conocerse. Por eso dice aquí la palabra del Señor, en lo que dependa de vosotros tener paz con los demás. Hebreos 12:14, por favor, leamos, sigamos leyendo la Biblia. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice de la siguiente manera: 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La primera frase: seguid la paz con todos. Debemos de entender, hermanos, que cada uno de nosotros tiene su propio carácter, su propio temperamento. ¿Alguien sabe cuáles son los 4 temperamentos, hermanos? ¿Saben cuáles son los 4 temperamentos? Por ahí hay un libro cristiano que habla acerca de los temperamentos. Está escrito por un hermano llamado Tim LaHaye y habla acerca de los 4 temperamentos. Bueno, son 4. Son el temperamento sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Bueno, eso es lo que dicen así los psicólogos. Todos tenemos nuestro propio temperamento, ¿sí? Hay momentos en que estamos tranquilos, hay momentos en que las cosas nos marcan bien, lo hacemos bien, pero hay momentos en que pues surge algo interior, porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída, y entonces ahí es donde surge el problema. Por eso, como cristianos, y aquí viene entonces lo que les acabo de mencionar hace un momento, aunque somos cristianos, a veces reaccionamos mal. ¿Por qué? Porque permitimos que nuestra antigua naturaleza humana, lo que el apóstol Pablo le llama en la carta de los Romanos capítulo 7, como la carne, surge la carne. Somos cristianos, hemos aceptado a Cristo, vamos de camino al cielo, tenemos todas las promesas de Dios, Dios nos ha bendecido, sí, todo eso, pero nuestra naturaleza humana todavía está dentro de nosotros, y entonces ahí es donde tenemos que decirle a nuestro Dios que nos controle. ¿Y quién nos va a controlar desde el punto de vista de Dios? Es el Espíritu Santo, porque Él es Dios. El Espíritu Santo va a actuar en nuestras vidas. Por eso, veamos lo que dice este texto, Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30 dice de la siguiente manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis. ¿Qué es contristar, hermanos? Poner triste a quien nos ama. ¿Por qué nos debemos de contristar al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a estar en una buena relación con los demás, a tener comunión con los demás, a estar en paz con los demás. No es fácil poder tratarnos unos a otros porque surge nuestro carácter, pero la intervención del Espíritu de Dios actúa. Ahora veamos lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, hermanos. No sabemos perfectamente este texto.
Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es, número 1, amor, gozo y ¿qué más? Paz. Ahí viene la paz. ¿De dónde procede la paz que me ayuda a estar bien con todos ustedes y ustedes conmigo? Con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que pedirle a nuestro Dios que sea el que controle nuestro carácter, nuestro temperamento, que podamos madurar espiritualmente para poder llevarnos bien, ¿sí? Ahora miren, si usted es de las personas que reaccionan en un problema y se sale y se va y no arregla la situación, no va a madurar, no va a madurar. Siempre va a estar con esta situación. Hay que enfrentar la situación y hay que pedirle a Dios que nos ayude. Señor, controla mi carácter, controla mi vida. Ayúdame a cada día a poder experimentar más de tu presencia para poder hacer bien las cosas. Si no permitimos que el Espíritu de Dios actúe en nuestro corazón, entonces vamos a estar siempre en una actitud de niñez. Por eso el apóstol Pablo le decía a los corintios, no les puedo hablar como espirituales, sino como a qué, como a carnales, como a niños en Cristo, porque sus reacciones eran infantiles. Ustedes pueden decir, ay, el pastor ya lleva 50 años de cristiano y miren, está reaccionando como niño. Sí, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no está tomando el control de mi vida. La madurez espiritual no tiene que ver con los años de conocer de la palabra de Dios. Puede alguien vivir 100 años conociendo del Evangelio y aprendiendo de la Biblia y leyéndola, pero si no permite que el Espíritu Santo le controle, esos años, esos 100 años no sirven para nada. Tiene que permitir que el Espíritu de Dios le ayude a poder experimentar más y más de su presencia. Por eso dice aquí el texto, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Para poder tener paz en el matrimonio, usted necesita de la ayuda del Espíritu Santo. Para que usted pueda tener paz con sus hijos, necesita de la ayuda del Espíritu Santo. Para que usted pueda tener paz con sus vecinos, necesita de la ayuda del Espíritu Santo. Para que usted tenga paz con sus compañeros de trabajo, necesita del Espíritu Santo. Porque si no es así, no. Usted entonces va a reaccionar mal. Si usted no permite que el Espíritu Santo actúe, entonces donde quiera que esté va a reaccionar mal. Usted va a pensar, es que aquí no me ven los hermanos de la iglesia. Sí, pero lo ve Dios. Lo ve Dios. Y usted no crece espiritualmente. Ahora, los dos lugares más difíciles para llevarnos bien es uno en la casa y dos en la iglesia. Porque en la casa nos conocen tal cual somos, ¿sí? Y ahí puede hacerse cambio radical, grandioso, por medio de la obra del Espíritu de Dios. Y en la iglesia igual. Porque como tenemos cada uno nuestra manera de pensar tan diferente, dicen por ahí, hermanos, que cada cabeza, ¿qué cosa es? Es un mundo. Cada uno piensa diferente. Pero Dios nos puede unificar mediante su Santo Espíritu actuando en sus corazones y trayendo la paz entre nosotros. Cuando tengamos conflictos, tenemos que decirle, Señor, ayúdanos. Señor, quita toda agresividad, toda inconformidad, todo aquello que esté mal, todo aquello que impida nuestra buena relación. Ayúdanos. Tenemos que pedir al Señor que actúe en nuestras vidas. Y de esta manera es que podemos experimentar esa paz de nuestro Dios con la justicia. Ahora, por favor, hermanos, les invito vamos a terminar ya. Vamos al capítulo 26 del libro de Génesis. Génesis capítulo 26. Vemos este ejemplo tan bonito, hermanos. Génesis capítulo 26. Fíjense bien, hermanos, ¿qué enseñanza tan tremenda? Este capítulo 26 habla de Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Abraham, ¿sí? Isaac tuvo
tuvo la bendición de ser el hijo de la promesa que Dios le prometió a Abraham. Fíjense bien, hermanos. Versículo 18. Estamos en Génesis 26, versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Cegar, aquí cegar significa que los taparon, ¿sí? Taparon los pozos. Bien, dice el texto otra vez. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar, es decir, los pastores filisteos, riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. La palabra Esek es una palabra hebrea que significa contención, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Estos pozos, estos dos pozos que abrió Isaac, los filisteos se los quitaron. Ahora piensen, hermanos, en esta situación. En el tiempo de Isaac, el agua era muy apreciada. Isaac tenía ganados y tenía que darles el agua a sus animales, si no se iban a morir de sed. No era agua encontrarla tan fácilmente, tenían que abrir esos pozos. Y resulta que esos filisteos pelearon con los pastores de Isaac, les quitaron los pozos. Entonces era un problema. Isaac pudo haber dicho: bueno, pues les vamos a hacer la guerra a los filisteos que se están creyendo esto. Pero no lo hizo. No lo hizo. Y dice, vamos a seguir leyendo. Fíjense. Versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Entonces aquí nos damos cuenta que abrió un tercer pozo y ya no le echaron pleito. ¿Qué actitud tuvo aquí Isaac? Una actitud pacífica. No estuvo peleando con los pastores, ¿sí? No estuvo peleando con la gente. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Le quitaron un pozo, bueno, que se quede con ese pozo. Un segundo pozo, que se quede. Y abrió otro. Y aquí, hermanos, aquí ya no pelearon. Ahora fíjense bien, más adelante. Nos vamos a pasar más adelante. ¿Qué ocurrió? Versículo 24. Fíjense bien qué historia tan tremenda. Versículo 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Dios le habló a Isaac: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí en su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Volvieron otra vez a abrir un cuarto pozo. Pero ahora ya tenía la bendición de Dios, tenía la ayuda de Dios. Ahora, Dios le bendijo, ¿por qué? Porque tomó una actitud correcta. En lugar de estar peleando con la gente, mejor dejó que Dios obrara. Y Dios se le presenta. Ahora, fíjense bien. Versículo 26. Y Abimelech, ¿quién era Abimelech? El rey de los filisteos, el rey de Gerar, de la ciudad donde había vivido Isaac. Abimelech era el rey, y fíjense bien, dice: y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usar, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová, ¿qué más? Jehová está contigo. Miren qué tremendo más. Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. ¿Fue de testimonio para la gente inconversa Isaac? Claro que sí. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera peleado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera reclamado? No hubiera sido esto. ¿Qué sucede cuando peleamos, cuando discutimos, cuando perdemos los estribos, como dijimos al principio? Damos un mal testimonio y perdemos la bendición de Dios.
Peleamos por cosas que a veces ni valen la pena. Y eso nos pone mal. Luego, fíjense bien, todavía más, versículo 29. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora, fíjense bien lo que reconocieron de Isaac, tú eres ahora bendito. Qué palabras de una persona que no era temerosa del Dios de Israel, pero que lo estaba reconociendo. Bien, ¿cuál fue la reacción de Isaac? Que él le dijo, no, ya váyase de mi casa, yo no quiero saber nada de ustedes me hicieron daño, me quitaron mis esposos, me metieron en un serio problema, ya mejor váyanse. Fíjense bien qué dice Isaac, versículo 30, dice así, todos juntos vamos a leerlo. Y él les hizo banquete y comieron. ¿Qué les hizo Isaac? Un banquete, ¿sí? Si el pastor les trata mal, le van a hacer un banquete. A ver, hermanos, ¿cuántos le van a hacer un banquete al pastor que les trata mal? A ver, levanten la mano. No, ¿verdad? Es más mejor que nada más porque, bueno, no digo más. Pero hermanos, es fácil hacer un banquete a alguien que trata mal. Pero les hizo su banquete, los hizo a comer, se quedaron con él en esa noche. Y fíjense bien, dice en el versículo, ya terminamos, versículo 31. Todos juntos, vamos a leer el versículo 31, todos juntos. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac lo despidió y bien se despidieron de él en paz. Se despidieron de él. Hicieron la paz. Les guardó rencor Isaac. Les siguió molestando a la conciencia y dijeron, ustedes son los culpables de que me quitaron el... ¿Qué hace usted cuando alguien le roba su herramienta? ¿Qué hace usted cuando le roba su herramienta? ¿Qué hace usted, hermana, cuando no le devuelven sus trastes? ¿Les hace un banquete? No, hermana, le doy mis platos y mis cazuelas y no me regalan, no, ya no voy a dar nada. Pero miren, hermanos, miren qué ejemplo de Isaac. Ahora, ¿era Isaac cristiano? ¿Había escuchado el mensaje de Cristo? No, todavía no, pero tenía una buena relación con Dios, una buena comunión con Él. Por eso es que estuvo en paz. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude. Vivimos en un mundo de conflictos, en un mundo donde las situaciones se ponen tensas. Y no en el mundo, hermanos, aún en la vida cristiana. Y la única manera de poder salir triunfantes y poder ser de bendición y crecer espiritualmente es permitiendo que Dios actúe en nuestros corazones. Por medio de su Santo Espíritu, con la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que Dios nos ayude a vivir en paz. ¿Quién puede tapar nuestra boca para no criticar? ¿Quién puede tapar nuestra boca para no juzgar a nuestro hermano? ¿Quién puede tapar nuestra boca para poder hacer que las cosas marchen en paz? El Espíritu de Dios, nada más, nada más. Tenemos que depender de Él. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos aquí, hermanos, y vamos a orar. Que Dios le Señor de su alma. Y si usted está con su carácter, de ese carácter, como si fuera Rambo, dígale, Señor Jesucristo, cambia mi vida, cambia mi corazón. Padre, te damos muchas gracias.